Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades, o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Hey, a las 11:20 ya tenemos a nuestro amigo Juan Medina en línea. Él es abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Su Twitter @JuanEduardo con H intercalada. Hoy yo no sé si le va a dar tiempo a hablar de todo esto, porque bueno, la corrupción, eso es un monstruo con 1000 cabezas. La paz es algo que es tan que no sabemos cuánto trabajamos para lograrla. Eso es como lo que dicen las misas, que todas quieren la paz, aunque creo que están más concretas últimamente. Y el índice de percepción de la corrupción del año 2022 es un tema que seguramente nos va a desmenuzar, porque es que ya salió la publicación que siempre hace transparencia al respecto y siempre vale la pena analizarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan. Gracias, María Alejandra. Y en verdad tampoco sé si nos va a dar tiempo hoy de abordar todo, pero sí, es que hoy no nos vamos a referir tanto a los números del resultado de esta transparencia internacional, sino vamos a darle un contexto muy importante, porque siempre, María Alejandra, hablamos de corrupción, pero no nos gusta quedarnos en los conceptos de corrupción. Eso es algo lejano. No. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida directa? Porque la corrupción ciertamente no es ajeno, nos afecta a cada uno de nosotros, pero afecta al país, afecta a los ciudadanos. Es decir, no solo la víctima directa de un caso de corrupción es el afectado, también todos nosotros como comunidad, como sociedad, estamos afectados. Y entonces nos vamos a valer hoy de este índice de percepción de corrupción del 2022, que se ha convertido en el primer indicador mundial de corrupción en el sector público, de Transparencia Internacional lo publicó el 31 de enero que acaba de pasar. Ese índice está realizándose desde 1995 y es una evaluación que asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo en función de la percepción de corrupción en el sector público. ¿Y qué se usa? Se utilizan unas fuentes externas que están incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y de evaluación de riesgos, grupos de expertos, para medir cómo es la corrupción en estos países. Y entonces las puntuaciones reflejan las perspectivas de estos expertos y también de empresarios. Vamos a hacer una pausa. Claro, pero percepción es realidad. No sé cómo lo tienes planificado conversar, pero no dejes que pasemos hoy sin saber en qué puesto quedó Venezuela. Y eso era lo que iba a decir. Okay. La corrupción es difícil medirla como se mediría, por ejemplo, una medida o un peso, porque es muy difícil tener una cinta métrica que diga esta es la corrupción. Pero este índice, que el paréntesis que va a hacer, Venezuela quedó muy mal ubicado, quedó de número 177 de 180 países. O sea, estamos más que raspados. Tenemos 14 puntos sobre una evaluación de 100 puntos. ¿Quién es el 180? El 180, lamentablemente, que digo lamentable porque son solo, imagínate, Somalia. O sea, imagínate tú lo mal que está. Dios Pero santo. Para tener en contexto esto, ¿qué mide este índice? Este índice mide el soborno, la malversación de fondos públicos, cuánto acceso a la información sobre los asuntos públicos existe en los países, cuál es la protección a los denunciantes de soborno y de corrupción, cuál es el nivel de nepotismo de los países,
si hay legislaciones que garantizan la transparencia en cuanto a las declaraciones de ingresos de los funcionarios públicos. Por ejemplo, mide también la capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción, la excesiva burocracia en el sector público, es decir, cosas que tienen que ver con gobierno abierto, con lo que hablamos todos los lunes en este espacio. Y eso es lo que mide ese índice. Y en ese índice, que los resultados del mundo en general están muy mal, hay un estancamiento en términos de cómo mejoran los gobiernos la lucha contra la corrupción. Pero fíjate lo importante de este índice, que más allá de los números, que nos vamos a referir a ellos hoy al final o la semana que viene, si no nos da tiempo hoy, es que existe un nexo muy evidente entre violencia y corrupción. Ya sabemos que existe un nexo muy fuerte entre violencia y pérdida de la calidad de vida, pero también entre la violencia y corrupción. Los países que tienen las puntuaciones más bajas en este índice tienen también las puntuaciones más bajas en términos de más altas en este sentido, en términos de violencia. Los gobiernos que están asediados por la corrupción carecen de capacidad de proteger a las personas. Y a su vez, en esos contextos de descontento público, hay más posibilidad de transformarse en violencia. Entonces, por ejemplo, tenemos los casos de Sudán y de Brasil, países que tienen altos índices, y fíjense cómo han habido episodios de violencia. La corrupción, y este índice, este informe de Transparencia Internacional nos muestra que la corrupción hace que el mundo sea un lugar más peligroso, porque los gobiernos no han logrado combatir de manera colectiva la corrupción, no han podido poner freno a este fenómeno, y por el contrario se agudiza la violencia, el conflicto, y eso es muy peligroso para las personas en todas partes del mundo. Pareciera, con estos resultados, que el llamado es que los estados tienen que poner su foco en controlar la corrupción, y entonces tendrían un doble ganancia, controlar la corrupción y disminuir la violencia. Porque los organismos de seguridad que están captados por la corrupción afectan directamente el tema de la estabilidad de los países en sistemas democráticos, ¿no? Entonces, fíjense como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que son los 3 primeros lugares de los 3 mejores países en cuanto al índice de corrupción. Dinamarca tiene 90 puntos sobre 100, es el mejor de los países, en comparación con el nuestro, que tenemos 14 sobre 100. ¿Y la gente es feliz en Dinamarca? Bueno, en estos 3 países, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, la solidez de las instituciones democráticas hacen que sean uno de los países más pacíficos del mundo. Esto es un índice además que se mide, es el índice de paz global. Fíjense cómo los países menos corruptos son los países que tienen mayor paz. Y esto es muy importante porque Sudán, que tiene 13 puntos, Siria, que tiene 12 puntos, son países afectados por unos conflictos muy prolongados. Entonces, no hay dudas hoy en día, viendo este informe de transparencia, que la corrupción y el conflicto van de la mano. A mayores niveles de corrupción, los países tienen mayores conflictos internos, mayor inseguridad, y eso es menor calidad de vida. Estábamos hoy diciendo, lo vamos a seguir hablando la semana que viene. Que uno no tiene que decir es Suiza, no, uno tiene que decir Dinamarca. Correcto, y fíjate, y uno lo que tiene que decir es la corrupción no solo merma mi capacidad de tener dinero, la corrupción no solo hace que yo no tenga medicinas, que no tenga acceso a servicios básicos como el gas, como la electricidad, que no tenga acceso a combustible, sino que la corrupción además nos coloca en una sociedad que tiene muchos mayores riesgos de no tener paz, de violencia. Y así está todo el mundo. Es decir, en el caso de Venezuela, los números de 180 países, que es la idea central de lo que queremos referirnos hoy, 180 países, esos números nos dicen que mientras más corrupción hay más violencia. Entonces, ¿qué tenemos que pedir los venezolanos a nuestros gobiernos? Que se luche contra la corrupción, porque eso disminuye los niveles de violencia y mejora nuestra calidad de vida. La semana que viene, porque el tiempo es muy cortico aquí, y
Y lo tienes bajo control. La semana que viene vamos a desmenuzar esos números. Okay. Vamos a ver en qué posición, ya vimos en qué posición, pero vamos a compararnos con el resto de los países de Latinoamérica que tienen realidades similares, porque uno puede decir, bueno, Dinamarca tiene realidades muy distintas a la nuestra, pero veamos qué pasa en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, veamos qué pasa para ver cómo nos estamos comportando nosotros en el contexto latinoamericano. Bueno, por lo menos hoy sí logramos, o el objetivo era demostrar que eso no es primera vez que hablamos del índice de corrupción y es siempre importante revisarlo, pero sí es primera vez que hacemos y que haces esa relación de la corrupción con lo que es la seguridad, ¿no?, de un país. Y eso es realmente importante. Muchísimas gracias, Juan, por siempre acompañarnos los lunes. La semana que viene vamos entonces a desmenuzar este índice de percepción de corrupción del año 2022 que ya sacó Transparencia Internacional. Y es con Juan Medina, a quien despedimos, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, con quien vamos a desmenuzar esto. Su Twitter, @JuanEduardo, síganlo en su Twitter, cualquier consulta también lo pueden hacer por allí. Recuerden que él es un Juan particular porque es con H intercalada, @JHUAN, @JuanEduardo. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.